Buenos días. Vamos a batallar contra esta calor que nos achanta, ¿no? Ayer nos pegamos como unas 12 horas en coche, 11 horas un poco, 12. Bajamos a Córdoba a recoger a los chavales que estaban en el campamento y allí estábamos a 44 grados. Llegamos a la provincia de Cuenca y estábamos a 30 y algo. Llegamos aquí y estábamos también a otros tantos, pero con la humedad. Así que pasamos por todos los grados, por todos los tipos de calor que hay en España, pero sin duda alguna este de aquí es el que más te aploma, el que más te cansa, ¿no? El que te deja como sin fuerza. Así que una de las cosas que tenemos que hacer esta mañana es batallar contra eso, para no distraernos y estar atentos a la palabra del Señor. Así que para eso el Señor nos ha permitido tener un aire acondicionado y los abanicos, ¿de acuerdo? Pero vamos a estar atentos a lo que el Señor nos dice. Vamos a leer esta mañana la palabra del Señor por el Evangelio de Juan. No vamos a terminar hoy el 10º mandamiento, lo vamos a dejar para la próxima vez. Yo quería parar hoy porque hace tiempo que tengo una inquietud en mi corazón. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Y todos conocemos muy bien lo que el capítulo 3 del libro de Juan nos enseña, esa conversación impresionante entre Jesús y Nicodemo. Hace tiempo que vengo, y había escuchado de esto otra vez, pero hace tiempo que vengo dándole vueltas a esto, y antes de terminar el 10º mandamiento quería compartirlo con vosotros, porque tengo una preocupación, una inquietud como pastor, para que no nos engañemos a nosotros mismos y tengamos certeza y seguridad de nuestra salvación. Porque la inquietud que tengo, hermanos, es que veo que pensamos que por lo que hago o por lo que soy salvo. Y cada vez lo veo más. Cada vez veo más una fe, una manera de vivir la fe de manera personal, no bíblica, sino que adaptamos la Biblia a mi manera de ser, en vez de que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. Es lo que está ocurriendo veo en el mundo, en el cual todo está hecho, todo está formado, todo se está construyendo para las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Es decir, hay un tipo de tarifa de móvil para ti, concretamente, y hay otro diferente para ti. Igual que cuando vamos a restaurantes y a cadenas de comida rápida, hay un menú específico para ti. Igual que cuando vamos a la televisión, hay plataformas digitales y de películas y de entretenimiento específico y diseñado para ti. Todo en este mundo apunta y se está construyendo para que de manera individual se nos dé todo tal y como nosotros queremos, a nuestro gusto, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar. Y las grandes compañías, los grandes pensadores y esta sociedad está haciendo que todo sea muy individual, que todo, hermanos, se acople a lo que yo necesito en mi forma de ser. Pero la Biblia no es así. No hay una Biblia para cada uno. No hay un mensaje de salvación para cada uno. No hay una manera de vivir la fe para cada uno. No es a nuestro gusto. No es nuestra manera de pensar, y esto me inquieta. Porque creo, hermanos, que estamos viviendo el Evangelio, amoldándolo a mí.
de creer que estoy en la gracia salvífica de Dios, porque me he hecho una vida espiritual a mi medida y según mis ideas, o según hasta donde puedo, o según hasta donde no me incomode, donde no me confronte, donde no me toque aquello que no quiero cambiar, o no me remueva en mi comodidad, o no me exija mucho, o no me pida mucho. Y podemos creer que estamos en Cristo cuando no lo estamos. Así que esta mañana, hermanos, tal vez este mensaje sea una advertencia acerca del peligro de confiar en nosotros más que en Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Y te doy gracias por tu pueblo, Señor, por mis hermanos. Y tú sabes, Señor, que si tú no nos hablas, no tenemos nada que decir, Señor, ni nada que oír. Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones a tu palabra y a escucharte a ti, Dios mío. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí. Bueno, solamente una persona que no quiere, solamente una persona que quiere guardar su reputación va de noche a ver a Jesús. Nicodemo tenía inquietudes, pero en este punto de la vida de Nicodemo, él estaba sorprendido por el Señor Jesucristo. Porque él tenía claro una cosa, y se lo dice: tú no puedes hacer nada de esto si Dios no está contigo. Pero a la misma vez quería mantener su reputación frente a sus compañeros, frente a sus iguales fariseos. Por eso el texto nos dice que este vino a Jesús de noche. En aquellos tiempos, hermanos, las visitas de noche no eran lo normal, no era la costumbre. De hecho, más bien era algo incómodo. Estaba fuera de lo que era el protocolo de aquel tiempo, las costumbres de aquella sociedad. Si Nicodemo quiere ver a Jesús de noche, es porque no quiere que nadie de los fariseos, o por lo menos nadie a la sinagoga a la cual pertenece, o de los que están en su círculo más próximo, aquellos que saben de él, lo vean con Jesús. Pero a la misma vez tiene inquietudes espirituales y quiere preguntarle a Jesús. Él no tiene todavía un conocimiento total de quién es Jesús, pero él sabe que este hombre tiene algo diferente, que es alguien especial,
pero como solemos decir en España, o hay un dicho, él quiere nadar y guardar la ropa. Las dos cosas a la vez. Y no se puede. El Evangelio, hermanos, tal vez esta palabra no nos guste, pero es así, el Evangelio es radical. Hay un radicalismo amoroso en todo el Evangelio, en todo el Evangelio. En el Evangelio no nada uno y guarda la ropa. En el Evangelio uno se entrega por completo a la causa de Cristo y rompe completamente con el mundo. Eso es el Evangelio. Lo otro, hermanos, es apariencia. Vamos a ver qué se nos dice acerca de Nicodemo en este capítulo 3. Varias cosas. Primero, que era fariseo. Había un hombre de los fariseos, dice la Escritura, que se llamaba Nicodemo. Pertenecer a los fariseos significaba ser uno de los hombres más religiosos que había en los tiempos de Jesús. Podemos decir entonces acerca de Nicodemo que era una persona que cumplía fielmente la ley de Dios y con las tradiciones de los propios fariseos, las cuales había montones de ellas. Por lo tanto, Nicodemo era fiel a su asistencia a la sinagoga, al igual que al templo. Guardaba escrupulosamente el sábado, oraba todos los días, ayunaba regularmente, daba meticulosamente el diezmo, daba a los pobres, etc. Porque esta era la vida de un auténtico fariseo. Todo esto era lo externo. Todo esto era religión. Pero esta era la vida de los fariseos. Por eso Jesús dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, porque religiosamente, como cumplidores de la ley, ellos eran muy escrupulosos. Por lo tanto, Nicodemo hacía todo esto. Iba regularmente a la sinagoga, iba regularmente al templo, oraba, diezmaba, daba a los pobres. Tú lo ves desde fuera y dices: qué bueno Nicodemo. Qué bueno Nicodemo. ¿Cómo veían el pueblo a los fariseos? Como los campeones de la fe. Ese era el concepto que ellos tenían de los fariseos. Los Eretz Israel, el pueblo llano, miraba a un fariseo y lo tomaba como un ejemplo de piedad, de obediencia, de justicia, como hombres que estaban cerca de Dios, como hombres espirituales. Nicodemo, sin duda alguna, creía que la Escritura, el Antiguo Testamento, todavía no se ha cerrado el canon del Nuevo Testamento, todavía no se ha escrito todo el Nuevo Testamento. Ahí en el tiempo de Jesús, la Escritura es el Antiguo Testamento. Creía Nicodemo que la Escritura era la palabra de Dios. No tenía duda alguna. Si tú le preguntas a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú crees que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Él te diría: sí. ¿Tú crees que Dios ha hablado a su pueblo? Sí. ¿Tú crees que Él habló a los profetas? Sin duda alguna. ¿Tú crees que Dios dice quién es? Y Él te diría: sí y amén. Y por supuesto la leía fielmente, porque tenía que recitarla además en la sinagoga. Él, como fariseo, creía en la inmortalidad del alma. Los saduceos no, pero los fariseos sí. Creía también en la resurrección y que los justos resucitarían a una vida eterna en la gloria del reino mesiánico, pero los malvados sufrirían castigos eternos. Es decir, tú ves a Nicodemo y tú no puedes decir: mira, que no sea un hijo de Dios.
desde aquí. Todo lo que él muestra, todo lo que podemos ver de Nicodemo, porque nosotros no podemos ver esto. Por eso la Biblia, hermanos, juzga tan duramente a los que critican y a la crítica, los cuales no verán el reino de Dios, por mucho que tú ofrendes. Desde fuera, Nicodemo no tenía ninguna pega con respecto a la doctrina, con respecto a la creencia acerca de Dios, con respecto a la creencia acerca de las Escrituras, con respecto a la nueva vida, con respecto a la inmortalidad del alma. Si te sientas con Nicodemo, tú le dices, ¿tú eres bautista como yo? Así que, con respecto a lo espiritual y a la doctrina, genial, Nicodemo. Se nos dice que es fariseo. Se nos dice que es un principal, mira, un principal de la sinagoga. Eso era muchísimo. Pocas personas llegaban a eso, a ser un principal de la sinagoga. Él tenía autoridad en medio de su pueblo. Cuando Nicodemo hablaba, muchos decían, espera a ver lo que dice. Queremos saber lo que dice Nicodemo. Y seguramente muchos buscaban a Nicodemo para pedir consejo. Nicodemo, ¿qué podemos hacer acerca de esto? Porque él era un principal de la sinagoga, con lo cual también era un hombre habituado a leer en público la parte que tocaba concretamente cuando se reunían en la sinagoga. Serían los salmos, serían los profetas, y Nicodemo era uno de esos, un principal. No era un fariseo común y corriente. Repito, era un principal entre los judíos. El término griego es archon, que se traduce como un gobernante. Ese era Nicodemo, un gobernante en medio de su pueblo, un archon, un principal de la sinagoga. Por lo tanto, Nicodemo era un hombre que con toda seguridad pertenecía al Sanedrín. Si tú eras principal de la sinagoga, casi con toda seguridad tú pertenecías al Sanedrín. Y el Sanedrín, hermanos, era la corte suprema de la ley judía. El Imperio Romano había dado a los judíos cierta libertad legal. ¿Por qué los judíos tuvieron que llevar ante Pilato a Cristo? Porque ellos no podían sentenciar muerte. El único que podía sentenciar muerte sobre una persona era el gobernador romano. Pero Roma, también para congraciarse con aquellos que invadían, porque eran unos invasores, les daba cierta autonomía en sus costumbres y en sus leyes. Por eso Jesús fue primeramente llevado al Sanedrín, para que los juzgaran los propios judíos. Pero cuando ellos dijeron, este hombre es digno de muerte, esa sentencia ya la tenía que dar Pilato. Ellos podían azotarlo. El Imperio Romano daba esa libertad. El Sanedrín tenía mucho poder, tenía mucha fuerza, tenía mucha autoridad, mucha influencia en medio del pueblo judío. Y Nicodemo formaba parte seguramente de esos 70. 70 no, perdón, menos. De ese grupo que formaban parte del Sanedrín. Entre ellos, el sumo sacerdote, los sacerdotes y otras personas de dignidad dentro del pueblo judío, ancianos, principales de la sinagoga. Eso quiere decir que este hombre ostentaba un lugar de gran importancia en medio del pueblo judío, que tenía autoridad sobre las demás personas, que gozaba de respeto, reconocimiento y admiración. Seguramente para muchos, Nicodemo era un modelo a seguir.
Pues era un hombre, repito, de gran reputación y económicamente bendecido. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 39, por favor. Que alguien lo pueda buscar. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Como 100 libras, gracias Paco. Como 100 libras. ¿Cuál era el pensamiento del judío en aquel tiempo? Un hombre rico, ¿qué era? Un hombre bendecido por Dios. Esa cosmovisión estaba ahí. 100 libras. Solamente, Paco, ¿en qué? En aromas, ¿no? En aloes, en aceites, en perfumes. 100 libras. Nicodemo se podía permitir soltar esa cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Solamente en perfume. Déjame que te lea este versículo también, de lo que hemos dicho antes. Cuando estaban discutiendo los fariseos, entre ellos los sumos sacerdotes también, en el capítulo 7 de Juan, a partir del versículo 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Le dijeron, y arrestar a ese hombre. Y entonces cuando los alguaciles llegaron, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado así, ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. ¿Os dais cuenta de la autoridad que tiene aquí Nicodemo? Les dijo Nicodemo, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Te das cuenta? El cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí estaba Nicodemo. Con autoridad. ¿Qué dice nuestra ley? ¿Acaso se juzga a un hombre sin antes oírle? Tú ves a Nicodemo y dices, ¿quién fuera como él? Un principal de la sinagoga. Un hombre de reputación. Un hombre recto. Un hombre que cuando habla, otros le oyen. Y además de eso, era maestro en Israel. Jesús mismo se lo dice. Además de todo lo dicho anteriormente, Jesús le dice esto en el versículo 10 de nuestro capítulo que estamos viendo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mira, ahí había dos rabíes. Uno según los hombres, otro según el cielo. Uno enseñaba, pero el otro es el maestro de maestros. Uno te enseñaba la ley, pero otro, que es Jesús, era la vida y la luz de los hombres. Uno intentaba comprender las cosas, el otro las sabía todas, porque Él lo creó todo y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo tú, siendo maestro, no sabes esto? Qué poco sabemos, en realidad. Pensamos que sabemos mucho, porque llevamos muchos años en la iglesia. Y pensamos que sabemos más que los que nos enseñan. Y pensamos que sabemos mejor que los que están ahí. No sabemos nada. Cuando nos paramos tranquilamente a ver en la inmensidad de la riqueza de la palabra de Dios,
nos damos cuenta de que seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo y que no sabemos prácticamente nada, sabemos muy poquito. Tenemos libros, tenemos la estantería llena de libros, tenemos años acumulados, tenemos miles de cultos sobre nuestra espalda, tenemos horas invertidas. Y yo por lo menos tengo que reconocer que sé muy poquito y que necesito seguir aprendiendo mucho. Nicodemo era un escriba. Además de fariseo, era un escriba, un maestro, una persona cuya profesión era estudiar, interpretar y enseñar la ley. Alguien que lo que decía iba a misa, o como nosotros somos evangélicos, iba a culto. Cuyas palabras eran oídas atentamente por los demás, que era apreciado por los demás, que seguían su ejemplo, que si le decía por aquí, ellos iban por ahí, que moldeaban la vida de los demás, porque un maestro lo que hace es eso, moldea la vida de los demás, te enseña para tu bien y moldea tu vida para tu bien y para tu bendición. Te enseña, te dice, es por aquí, esto es lo correcto, esto es lo que te va a bendecir, esto es lo bueno. Maestros dados por Dios, Él mismo constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, Él mismo, Cristo, para enseñarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para ser moldeados por su bendita palabra. Y nosotros nos rebelamos y somos tosudos y decimos, ¿quién es este para que me enseñe? Enseñanzas que los demás judíos intentaban poner en práctica. Era algo así como, si lo ha dicho Nicodemo, tiene que ser así. ¿Esto quién te lo ha dicho? Nicodemo. Pues entonces tiene que ser así. ¿O no nos pasa entre nosotros a veces eso? Cuando preguntamos, ¿esto quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho tal persona. Pues si te lo ha dicho tal persona es porque es así. Estamos acostumbrados nosotros a decir estas cosas. Nicodemo era ese tipo de persona. Un fariseo, un principal de la sinagoga, un maestro, un guía. Si lo ha dicho Nicodemo, tiene que ser así. Y por último, era una persona con inquietudes espirituales. Nicodemo tenía inquietudes espirituales. Era un hombre que había oído hablar de Jesús, visto las señales que el Señor había hecho, y algo en su interior se removió. Porque Nicodemo, como otro judío, esperaba al Mesías. Como tristemente hoy esperan mucho. Hoy, hermanos, hay muchos maestros todavía en Israel. Maestros de la ley que siguen esperando al Mesías. Qué triste. Eso sí que es triste, hermanos. Lo triste, ahora por favor entenderme lo que decir, lo triste no es pasar calor. Lo triste, hermanos, no es sudar. Hermanos, yo me ducho y sudo. Me visto y sudo. Vengo del coche y vengo sudando. Como y sudo. Duermo y sudo. Y a veces, hermanos, decimos, qué fastidio. Y pensamos que la vida es muy dura. Y pensamos que es un fastidio estar sudando todo el día. Incluso dudamos de si ir o no ir a escuchar la palabra del Señor y adorar porque hace calor, porque vamos a sudar, porque vamos a estar un poco incómodos, hermanos. Eso no es triste. Lo triste es esperar al Mesías cuando ha venido. Lo triste es ser el pueblo de Dios y no ver y reconocer a tu Salvador. Eso es lo triste. Y la luz vino a los hombres. A los suyos vino, dice la Escritura. A los suyos vino,
y los suyos no le reciben. Que venga tu rey y no lo reconozca, eso es triste. Que pueda vivir la vida abundante y no la viva, eso es triste. Que el Señor te prepara todos los días un buffet y tú no comas, eso es triste. Que podamos hablar todos los días con Él y no lo hagamos, eso es triste. Que estamos ansiosos y con miedo cuando Él nos dice, echa toda ansiedad sobre mí, eso es triste. Que andamos con temores y con dudas cuando Él es el creador del cielo y de la tierra y es nuestro Padre, eso es triste. Triste no es tener que dejar hoy muchas cosas y vivir aquí, eso no es triste. Triste no es pasar calor. Triste no estar aquí el tiempo que tengamos que estar. Triste es esperar lo que nunca va a suceder. Y es que Cristo vuelva como cordero, nunca vendrá como cordero jamás. La próxima vez que venga viene como león. Qué triste esperar al cordero cuando ya vino. Pero qué glorioso esperar al león cuando venga. Nicodemo no sabía quién era ese hombre que hablaba con él, pero tenía inquietudes espirituales. Pero mira todo lo que hemos dicho de Nicodemo. Todos nosotros haríamos miembros de esta congregación a Nicodemo. Y Jesús nos diría, no, porque es necesario nacer de nuevo. Él tenía inquietudes espirituales. Por eso fue a hablar con Jesús, pero quería nadar y guardar la ropa. Porque, ¿y si este no es quien dice ser? Voy a perder todo esto. ¿Te das cuenta? Porque va de noche también. Nicodemo, hermanos, tenía mucho que perder bajo su propia visión de la vida. Nosotros, hermanos, cuando hemos seguido a Cristo, por su gracia solo, no hemos perdido nada, pero lo hemos ganado todo. Pero Nicodemo va de noche, por todo lo que hemos dicho. ¿Y si me ven con este hombre? ¿Qué podrán pensar de mí? Yo soy un principal de la sinagoga. Yo tengo una reputación. Tengo que mantener el listón. Pero también, otra de las cosas que vemos aquí, es que yo creo que Nicodemo también quería estar a solas con él. Y por eso también fue de noche. Porque quería estar a solas con él. Jesús tenía una agenda, hermano. Ni los ministros ni los presidentes tienen la agenda que tenía Jesús. Y tenía tiempo para todo. Tiene una agenda impresionante nuestro Señor. No implica que tuviera miedo de los demás fariseos. Tal vez sí quería guardar la compostura, pero no que tuviera miedo necesariamente. Yo creo que él tenía esa inquietud de saber si realmente Jesús era quien todos esperaban. Y por eso le hace esa pregunta. También esta primera etapa del ministerio de Jesús, aún no se ha dado esa confrontación fuerte con los fariseos. Esa confrontación fuerte se va a dar más adelante. Pero en esta primera etapa todavía no está ese odio ya de manera expuesto y manifiesto claramente. Así que Nicodemo va a ver a Jesús cuando todos han marchado, porque él quiere saber. Mira, algunos venís mucho aquí, bueno, no es que venís, a ver cómo lo explico, nos visitáis, estáis en medio de nosotros, escucháis la palabra, pero aún no habéis entregado vuestra vida a Cristo. Habla con el Señor. Si tiene inquietudes, lo mejor que puedes hacer es hablar con Él, como hizo Nicodemo. No deje de estar entre nosotros.
ven cada domingo a escuchar la palabra del Señor. Pero si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, habla con Jesús. Si tienes inquietudes espirituales, si te estás preguntando, ¿será verdad lo que Esteban está diciendo? ¿Será verdad lo que mi esposa o mi esposo me está diciendo? ¿Será verdad lo que me dice mi amigo? Si no has entregado tu vida a Cristo, habla con Él. Si tienes inquietudes, habla con Él. Nadie mejor que Jesús para dar respuesta a la inquietud de tu corazón. Habla con Él, como habló Nicodemo. Esto es lo que nosotros sabemos de Nicodemo, según nos refleja la Escritura. Esto es lo que nosotros sabemos de Nicodemo. Pero ¿qué sabía Nicodemo acerca de Jesús? ¿Qué es lo que sabía él del maestro de Galilea? ¿De Galilea puede venir algo bueno? Él sabía esto, que era un maestro, un rabí. Así le saluda, ¿cierto? Nicodemo saluda a Jesús como rabí. Y el título rabí, dice el versículo 2, eso. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Eso es un reconocimiento de respeto, ¿eh? Nicodemo respeta a Jesús. Reconoce que es un maestro en medio de Israel. El título rabí es uno de respeto y gran honor. Y al usarlo, uno reconocía el derecho del otro de ser oído como autoridad en asuntos de religión. Si yo le digo a Sebas, rabí, yo estoy diciendo implícitamente que yo estoy dispuesto a escucharle a él, porque él es un hombre de autoridad en relación a lo espiritual, a la doctrina. Y yo estoy dispuesto a reconocer esa autoridad y a escucharle. Eso es lo que le está diciendo eso es lo que está diciendo Nicodemo a Jesús. Reconoce que es un maestro, reconoce su autoridad. Y Nicodemo dice, yo estoy aquí para aprender de ti. Nicodemo reconoce el impacto que Jesús había tenido sobre el pueblo y se dirige a él como un igual. ¿Te das cuenta? Son dos maestros hablando. Pero rabí. Claro, solamente que uno de ellos es el maestro de maestros. Es aquel que tiene palabras de vida eterna. Nicodemo tiene palabras, pero Jesús tiene palabras de vida eterna. El único que tiene palabras de vida eterna, hermano, es Cristo. Los pastores hablamos acerca de Cristo. Nosotros, hermanos, hablamos acerca de Cristo. Hablamos acerca de lo que Dios ha revelado. Yo, Alberto, hablamos acerca de eso. Pero el único que tiene palabras de vida eterna, ese es Cristo solo. Solamente Él. Lo reconoce como maestro y lo reconoce como enviado de Dios. Algo de gran importancia que Nicodemo hace también, que es reconocer a Cristo como enviado de Dios. Pero al mismo tiempo deja claro que ha venido como maestro. ¿Te das cuenta? No le dice... Nicodemo no está haciendo aquí la declaración de Pedro, ¿eh? ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino, ¿te das cuenta? Pedro llega a esa declaración porque algo fuera de él ha sucedido. Pedro no llega a esa declaración por sí mismo, sino que alguien fuera de él, que este el Espíritu Santo, que este Dios, se lo ha revelado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta declaración no está en Nicodemo. Sabemos que tú has venido de Dios, pero tú eres un maestro. Ahí se queda Nicodemo. No le dices tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nicodemo, con todo lo que es, tiene un conocimiento de Cristo así. No hay más. No hay más. Y nosotros podemos estar 200 años congregándonos y tener un conocimiento de Cristo así. Y no hay más. Y no hay más.
Y ese conocimiento me lleva al infierno. Sí, yo puedo saber que Jesús es un maestro y que es un enviado de Dios. Pero otra cosa es saber que es el Hijo de Dios enviado a perdonar mi pecado. Esa es otra cosa muy diferente. Muy, pero que muy diferente. Así que Nicodemo reconoce que Jesús ha sido enviado por Dios. Pero al mismo tiempo, repito, reconoce que ha venido como maestro. Lo que este hombre está declarando es que Jesús es un profeta, el cual Dios ha enviado para enseñar a su pueblo, para guardar a su pueblo, para guiar a su pueblo. Pero parece que Nicodemo en principio solamente sabe eso. Los musulmanes también creen que Jesús fue enviado por Dios. ¿Te das cuenta? Los musulmanes también creen que Jesús fue enviado por Dios y que fue un gran profeta. Un gran profeta. Los musulmanes respetan a Jesús de manera impresionante. Es increíble. Pero ninguno ha nacido de nuevo. ¿Ves por dónde voy? Así que mira, Nicodemo también reconoce que Dios obra por medio de Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar aquella señal. Muy estrecha. Moisés tiene una relación. A vosotros hablaré por profeta. A vosotros hablaré por sueño. A vosotros hablaré de muchas maneras, pero cara a cara solamente hablaré con uno. Con mi siervo Moisés. Mira qué relación. Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mira qué relación. Mira la relación de José. Mira la relación de Abraham. Abraham es, dice Dios, Abraham es mi amigo. ¡Guau! Mira qué relación tenían ellos con Jesús, perdón, con Dios. Mira qué relación. Ninguno de ellos lo salva. Ninguno de ellos. Mira Juan el Bautista. De nacido de mujer, no hay otro mayor que él. Mira el discípulo amado. Aquel al cual Jesús el discípulo amado, Juan, la ternura de Juan. Mira la relación que tenían Jacobo y Pedro. Los 9 se quedaron, pero vosotros 3 venís conmigo, que os voy a enseñar algo impresionante. Moisés, Elías y Cristo. Y aquellos 3 diciendo, vamos a quedarnos aquí, Señor, vamos a quedarnos aquí. Mira qué relación. Ninguno de ellos nos salva. Nicodemo sabía que Jesús tenía una buena relación con Dios. Pero Nicodemo no sabía que Él es el que salva. Yo puedo pensar que Jesús es y no pensar que murió por mí. Ahora, ¿quién no podría pensar que Nicodemo no iría al cielo? Con todo lo que hemos dicho. ¿Quién? ¿Quién no podría pensar que Nicodemo no iría al cielo? Tu religiosidad no te salva. Tu buena reputación y testimonio no te salva. Tu conocimiento de la Escritura no te salva. Tus buenas obras no te salvan. Tu pertenencia a una iglesia no te salva.
30 años aquí y Dios te puede decir, yo no te conozco. Hermano, por favor, que da igual el tiempo que esté aquí, que da igual lo que hayamos hecho en este local, que da igual si hemos sido los pioneros, que me da igual si hemos trabajado con nuestras manos, que da igual si hemos ofrendado, que da igual si venimos, que da igual, que es confiar en nosotros. Fruto. Si no hay fruto, no hay nada. Y de eso yo no voy a entrar, porque de eso Dani ya no ha hablado mucho en la primera carta de Juan. Cuando Dani está predicando acerca de Juan, de primera de Juan, de segunda de Juan, está hablando de la evidencia del nuevo nacimiento. Y estoy hablando de esto. Pero Jesús, cuando ve a Nicodemo, le dice, Nicodemo, da igual que sea un principal de sinagoga, da igual que sea fariseo, da igual que ores, da igual que dé limón a los pobres, da igual que te congregues, da igual que lleves 70 años, da igual que tú hayas construido la sinagoga, da igual todo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera, da igual que te hayas bautizado, da igual que tome la Santa Cena, da igual. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo tenía credenciales de sobra. Nicodemo, muéstrame tus credenciales. La suya, de sobra. Solamente vale una credencial. Dios Padre mirará a Dios Hijo, Dios Hijo mirará a Dios Padre, y Dios Hijo le dirá, Padre, le conozco, es mío. Y todo lo demás no sirve para nada. Es mío. Yo le hice nacer de nuevo. Y luego viene el fruto. Lo que tú y yo no tenemos que preguntar es si hay fruto. Y el fruto no es venir aquí. No. Eso es parte. El fruto es lo que guarda mi corazón. Si aquí, a solas con el Señor, esto está limpio. ¿Por qué da igual que venga aquí o no? Claro que tú quieres venir. Pero esto está limpio. Está limpio de murmuración. Está limpio de crítica. Está limpio de avaricia, de rencor, de amargura, de ira, de quejabanza. ¿Está limpio de eso? Si no naciera de nuevo Nicodemo. Eso es lo que no sabía Nicodemo. ¿Te das cuenta cuántas cosas él sabía? Pero lo que él no sabía es que era necesario nacer de nuevo. Era un maestro y no tenía ni idea de eso. Cuando dice Jesús, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso, hermanos, tiene un nombre y es la regeneración. Lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Eso lo está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si tú no has sido regenerado, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Y esa regeneración, ese nuevo nacimiento, es obra absoluta y completa del Espíritu Santo en nuestra vida, donde nosotros no tenemos ni parte, ni suerte, ni podemos hacer absolutamente nada. La conversión es la primera evidencia de la regeneración. La regeneración viene antes de la conversión. Nos convertimos porque primeramente hemos sido regenerados. Por eso le dice Jesús, esto nadie lo sabe cómo ocurre.
Claro, él sí. Por eso dice Jesús eso. Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo ocurre esto? Solamente Dios lo sabe. No sabe ni cuándo ocurre, ni cómo ocurre, ni cuándo viene, ni por dónde viene, ni cuándo va a pasar. Pero ocurre. Eso le está diciendo Jesús. Porque es obra total y absoluta del Espíritu Santo. Y Nicodemo no tenía ni idea de esto. El término, hermanos, cuando dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere, es anotzen, literalmente de arriba. La palabra en griego es anotzen. Nicodemo, el que no anotzen, literalmente de arriba. El que no nazca de nuevo, al quien el Señor no haya escogido, olvídate. Olvídate. Olvídate, Nicodemo. Por mucho principal que sea, por mucho que tú creas que habrá resurrección, por mucho que tú creas que la Biblia, que la Escritura del Antiguo Testamento es palabra de Dios, da igual. Anochen, Nicodemo, de arriba. Este escriba, este maestro, ignoraba que todos nacemos muertos espiritualmente, que no hay bueno ni a uno, que todos nos descarriamos, que todos nos apartamos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos que alguien haga por nosotros lo que nosotros mismos es imposible que hagamos. Te lo voy a repetir. Necesitamos que alguien haga por nosotros lo que por nosotros mismos es imposible que hagamos. Por favor, que alguien busque Efesios capítulo 2, versículo 5. Y que lo tenga ahí, por favor. Mirad, hermanos, cuando se nos anuncia la buena nueva de salvación, y estoy terminando con esto, hermanos, cuando se nos anuncia la buena nueva de salvación, cuando se nos habla acerca del Evangelio, cuando se nos dice que somos pecadores, que necesitamos ser reconciliados con Dios, que necesitamos arrepentirnos, que el pecado en nuestra vida nos lleva al infierno, que hay perdón en Cristo para nuestros pecados, que hay perdón en Cristo para nuestros pecados, que esto es posible porque Jesús murió en la cruz del Calvario a favor nuestro, para perdón de nuestro pecado y salvación de nuestra alma, que necesitamos confesarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que en Él tenemos vida eterna. Cuando se nos dice todo esto y mucho más, tenemos que creerlo. Necesitamos creerlo y nosotros no podemos. No podemos creerlo. Así que necesitamos que alguien haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar esa palabra. No la creemos. Como alguien no haga algo por nosotros. Y ese alguien es el Espíritu Santo, que nos regenera. Y entonces sí estamos dispuestos. Cuando Él antes nos ha regenerado. Si no, no lo estamos. Y no lo estamos, hermanos, por lo que nos dice Efesios, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice Efesios? Donde estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ves? Y antes nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Mira, Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, como ha leído Paco, aun estando como muertos. ¿En qué? En pecados.
Un muerto no puede creer. Un muerto no puede decir amén a la buena nueva de salvación. Un muerto no puede producir fe. Un muerto no tiene fe para salvación. Alguien tiene que venir y resucitar. Y ese es el Espíritu Santo. Eso es la regeneración. Y eso ocurre antes de la conversión. La conversión es evidencia de la regeneración. La conversión, no el convencimiento. La conversión, no decir, pues a mí esto me parece bien, lo veo bien. A Nicodemo le parecía bien. No es que, oye, qué buena esta gente de la Iglesia Bautista, me siento tan bien en medio de ellos, son tan amables, me saludan tan bien, se les ve tan... Tú puedes tener una buena opinión acerca de nosotros, o no. Tú puedes sentirte muy bien en medio de nosotros, pero eso no te salva. Tú puedes estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no te salva. Tú tienes que haber nacido de nuevo. Y a vosotros, dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Muertos, vida. Muertos, vida. Muertos, nosotros. No podemos hacer nada. Alguien tiene que hacer algo por nosotros. El Espíritu Santo viene y nos regenera y nos da vida. Ahora sí. Ahora podemos decir a Cristo, amén, Señor, ven y sálvame. Ven y sálvame, sálvame, por favor, me arrepiento. Pero antes, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a vida. ¿No? ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. Ahora sí. Ahora Pablo predica el Evangelio y el Espíritu Santo le hace a Lidia, ¿cómo? Y le abre los ojos y le abre el entendimiento. Y cuando Pablo predica el Evangelio, Lidia dice, amén. Porque le fue abierto el entendimiento. Estaba muerta y el Espíritu Santo la resucitó. Y cuando la resucitó, ella estaba dispuesta a decir amén. Antes, no. ¿Y esto cómo ocurre, Señor Jesús? ¿Cómo es posible que yo, siendo viejo, vuelva al vientre de mi madre? Nicodemo, tienes tanta religión y tan poca vida. Tienes tanto conocimiento y tan poca gracia. Es necesario nacer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, anochen de arriba. ¿Te das cuenta? Son engendrados por la voluntad de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre. No es el que corre, no es el que quiere, es Dios. ...60 años en la iglesia, nunca te conocí. Porque tu fachada es impresionante, pero tu fruto es nulo.
Y el fruto no es hacer cosas. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que me ama guarda mis mandamientos. En esto conocemos que somos hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. No es lo que hago, es lo que soy. Y por lo que soy, lo hago. Termino con esto, hermanos. Se nos puede buscar Hechos capítulo 8, versículo 3, por favor. Alberto, padre, puede buscar, por favor, Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Alberto, por favor. Perdón, Alberto, perdona. Y Filo, por favor, puede buscar Filipenses capítulo 3, versículo 8. Seba, ¿puedes leer Hechos capítulo 8, versículo 3? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Seba nos ha leído quién era Pablo antes de conocer a Cristo. Y dice que arrasaba. Mira, arrasaba. Pablo no tenía misericordia ninguna. Él entraba a las casas, hombres y mujeres. Se llevaba por delante a quien fuera necesario, de la manera que fuera necesario, y lo arrastraba. Arrasaba, dice. Ese es Pablo, antes de conocer al Señor. Esa es la disposición de su corazón, arrasar con la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Hechos 9? Unido. Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Respirando amenaza de muerte. ¿Y se va a poder leer otra vez? 8:3, ¿no? Sí. Y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba. Si Pablo entra aquí, nos lleva a todos presos antes de conocer a Cristo. A todos. Y manda a los alguaciles y nos parte la cara y nos tira al suelo y nos lleva a arrastra. Ese es Pablo antes de conocer al Señor. Y si no tiene bastante con esto, va al sumo sacerdote y le dice: dame cartas para Segorbe y para la Cuá, que voy a arrasar con la iglesia. Ese es Pablo antes de conocer al Señor. Ahora, ¿qué dice Filipenses 3.8? Filo. 3:8. Filipenses 3.8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú ves a un hombre con una pasión diferente? No. Yo veo a un hombre con la misma pasión, con la misma energía, con la misma fuerza, con el mismo celo, con las mismas ganas, con el mismo ímpetu. ¿Qué es lo que ha cambiado? La disposición de su corazón. Eso es la regeneración. Él sigue siendo el mismo. El mismo. ¿Te das cuenta? Nuestra disposición gobierna nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo lo que hacemos. Mirad, las facultades de nuestra alma son mente, emociones, voluntad y conciencia. Y lo que gobierna todo eso es lo que llamamos nuestra disposición. ¿En qué estaba la disposición de Pablo? Toda su alma, toda su mente, todas sus emociones, toda su voluntad, toda su conciencia, la facultad de su alma estaban ¿en qué? Estaban todas metidas, estaban todas ahí con el propósito de asolar la iglesia. Con toda su fuerza, con toda su pasión, con toda su inteligencia, con toda su voluntad, con toda su conciencia, con todas sus emociones. Respiraba amenazas de muerte, esas son emociones. Dame carta,
Eso es intelecto. Voluntad. ¿Y tú crees que dormía tranquilo por las noches? Sí. Claro. Si él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Claro. ¿Qué cambia? Cambia que el Espíritu Santo llega un momento y le dice, hasta aquí ha llegado, Pablo. Hasta aquí ha llegado. Y lo que gobernaba toda su alma, su disposición es cambiada. El Espíritu Santo coge y hace ¡pum! Y lo cambia. Y ahora con el mismo ímpetu, con la misma emoción, con la misma voluntad, con la misma conciencia, con la misma fuerza, con las mismas ganas, dice, que me maten, que yo siga a Cristo. Todo lo tengo por basura. Todo, no me glorío de nada, me glorío solamente de la cruz de Cristo, mi reputación, fariseo entre fariseos, de la tribu de estos, judío entre los primeros, criado a los pies de Gamaliel, toda mi reputación, basura, por amor de mi Rey y Salvador Jesucristo. ¿Qué ha pasado? ¿El seminario? ¿Ir a la iglesia? ¿Ofrendar? ¿Bautizarse? No. Regeneración, nuevo nacimiento. Y entonces cuando Jesús le sale al encuentro, Pablo, ¿qué haces dando cosas contra el aguijón? Ahí ya Pablo dice, se acabó. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el que antes asolaba la iglesia, ahora está dispuesto a morir por el Evangelio y por su hermano. Y dar su vida hasta lo más, exprimir su vida por la iglesia, por la excelencia del amor y del conocimiento de Cristo. Eso es la regeneración. Pablo es el mismo y el diferente a la vez. Pablo es el mismo diferente, la misma pasión, pero ahora ahí. ¿Cuánta pasión hay en ti? Porque nuestras credenciales solamente es una: Cristo. Da igual todo lo que seas. Da igual todo lo que los demás digan de ti. Da igual todo lo que tú creas ser. Da igual como tú entiendas el Evangelio. No hay un Evangelio a tu medida. No existe un Evangelio a mi medida. Existe solamente un Evangelio. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y que el que le confesare como Señor y Salvador de su vida será salvo. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, si hay arrepentimiento y previamente si hemos nacido de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Que el Señor nos bendiga.